Los Kruba-Jans de la tradición del bosque tailandés siempre han puesto un énfasis especial en lo que llaman el que sabe. Al hacerlo, establecen una distinción fundamental entre dos aspectos muy diferentes de la mente: el conocedor inmutable y los estados mentales fluctuantes que son conocidos. Como no comprendemos la diferencia, tomamos los estados mentales transitorios como reales, como la mente misma. En realidad, son solo condiciones cambiantes que nunca permanecen estables de un momento a otro. La esencia conocedora de la mente, el que sabe, es la única realidad estable. Generalmente agrupamos todas las funciones mentales y nos referimos a ellas como mente. Pero en verdad, los estados mentales existen en conjunto con el conocimiento de ellos. Cuando vemos claramente esa distinción, surge una comprensión de que estados mentales como el bien y el mal, la felicidad y el sufrimiento, o el elogio y la culpa, son condiciones separadas de la conciencia que las conoce. El conocedor ocupa una posición neutral entre dualidades como la felicidad y el sufrimiento. Uno simplemente las conoce. Si podemos ver esto claramente, podemos dejar todo y soltarlo. La palabra pali chitta se usa a menudo al referirse al que sabe. La palabra chitta en sí es muy difícil de traducir. Al discutir la naturaleza del chitta, el lenguaje tiene sus limitaciones. Los intentos de traducir una palabra como chitta al español siempre conducen a malentendidos, porque no existe un equivalente comparable que abarque todos los aspectos de su verdadero significado. De hecho, la verdadera naturaleza del chitta no puede expresarse en palabras o conceptos. Conceptos como mente, alma o espíritu no captan la esencia. Todas las palabras conllevan ciertas nociones preconcebidas que limitan su definición, pero el chitta es completamente ilimitado. Debido a que lo abarca todo, el chitta no tiene límites que lo delimiten. Por esa razón, es mejor dejar la palabra chitta sin traducir. Es mucho mejor que las personas se esfuercen por entender un término poco familiar a que lo malinterpreten completamente debido a una traducción engañosa. La incomprensión, disfrazada de conocimiento, nunca conduce a la verdad.
El término chitta suele traducirse como mente, pero esto es bastante engañoso. Lo que generalmente llamamos mente es diferente del chitta. La mente incorpora las facultades mentales de sentir, recordar, pensar y ser consciente, y normalmente se considera aquello que piensa y recuerda. Esas facultades mentales son inherentemente inestables. Todas surgen constantemente, permanecen momentáneamente y desaparecen. El chitta, por otro lado, no surge ni desaparece. Existe completamente sin referencia al tiempo y al espacio. El chitta es difícil de explicar principalmente porque no representa un objeto material. Como el chitta no es algo que se pueda señalar o examinar de ninguna manera desde el punto de vista del mundo, no existe. Puedes conocer el chitta, pero no puedes verlo. No se parece a un objeto externo. No es una cosa sensorial con la que puedas contactar. No puedes percibir la esencia conocedora porque el conocedor y el conocimiento son lo mismo. Para que el chitta se perciba a sí mismo, tendría que dividirse en dos, y no puede hacer eso. Al comenzar a comprender la naturaleza del chitta, debemos darnos cuenta de que tiene varios aspectos. En un nivel está el chitta de la vida ordinaria. Este chitta es como el movimiento de las olas en la superficie del océano, en contraste con las profundidades tranquilas que hay debajo. Podríamos llamar al que se mueve en la superficie el chitta superficial. El chitta superficial conoce los 5 sentidos de vista, sonido, olor, gusto y tacto. Es el que toma decisiones, el que crea el karma. En otras palabras, el que está activo. Esto es lo que entendemos por chitta en la vida ordinaria. Este chitta superficial tiene cualidades y facultades que cambian todo el tiempo. Nunca están sin cambios. Cuando el chitta está asociado con los agregados del cuerpo y la mente, está ligado al mundo del cambio constante. El chitta cambia porque debe cambiar. Como los agregados son parte del mundo, son inherentemente impermanentes, por lo que el chitta no puede permanecer fijo en esta situación. Sin embargo, el chitta superficial siempre está fundamentado en algo que llamamos el chitta original o el chitta primordial. A diferencia del chitta ordinario,
El chita original es algo vasto e insondable. Es como la profundidad y amplitud del océano en contraposición a las sensaciones ondulantes que se agitan en la superficie. Las olas no están separadas del océano, pero realmente tampoco afectan al océano. Al mismo tiempo, las olas pueden ser bastante turbulentas y llenas de movimiento. Nunca están quietas. La condición básica de las olas en la superficie del océano es el cambio constante. Las profundidades, sin embargo, siempre permanecen como son, tranquilas e inmutables. Los agregados mentales o namakandas de sensación, memoria, pensamiento y conciencia también están ligados al movimiento superficial. La ignorancia fundamental, o avidya, que impregna el chitta ordinario e influye en su conocimiento, utiliza las funciones de estos agregados mentales para percibir objetos, como ver formas y escuchar sonidos. Cuando el chitta se modifica de esta manera, lo llamamos conciencia, siendo esa función la que reconoce las sensaciones. El chitta se modifica de esta manera porque avidya, que ha sido infundida en el chitta, usurpa el chitta y usa el poder del chitta para sus propios fines. Uno de los objetivos principales de avidya es experimentar sensaciones. La razón por la que quiere sensaciones es para probar su propia existencia, su identidad. La única forma en que chitta infundido con ignorancia puede verificar su identidad es relacionándose con otras cosas a través de experiencias sensoriales. Por lo tanto, la conciencia es necesaria para que el chitta impregnado de ignorancia se relacione con otras cosas, reforzando así su propia existencia. La conciencia es necesaria para experimentar la dualidad de sujeto y objeto, pero es completamente extraña e innecesaria para el chitta original. Así, desde el punto de vista de la realidad del conocimiento, que es el verdadero chitta, la conciencia es superflua, porque el verdadero conocimiento siempre está presente en el chitta, incluso después de que todos los agregados físicos y mentales hayan desaparecido. Debido a eso, realmente no podemos decir nada definitivo sobre el chitta original.
aunque su alcance es inmensurablemente grande, sigue siendo para nosotros un misterio, una cantidad desconocida. Por esa razón, el chita siempre causa gran incertidumbre en las personas, pero también es el que es más valioso, el que realmente importa. Su sutileza lo hace difícil de comprender. Podemos decir que el chita es la esencia en una persona. Todo lo demás es periférico. En este sentido, chita es vida, el componente esencial en lo que significa estar vivo. Debido a eso, cualquier cosa que carezca de chita no está viva. Es solo una sustancia material inerte y nada más. El chita es el activo. Crea los 5 agregados del cuerpo y la mente. Crea Vedana, el tono afectivo. Saña, percepción. Sankara, formaciones mentales. Y Vijnana, conciencia sensorial. Lo crea todo. No debes pensar en los 5 agregados como si fueran 5 habitaciones diferentes en las que el chita entra una tras otra. No es así. El chita crea un momento de vijnana, que luego desaparece. Luego crea Vedana, y eso desaparece. Luego va Saña, y eso desaparece. Luego Sankara, luego Vijnana. De nuevo realiza las funciones de sentir, recordar, pensar y ser consciente. Todos son jurisdicción del chita. Todo el conjunto realiza múltiples tareas. Para dar una idea de cuál es la naturaleza del chita, vemos, oímos, olemos, saboreamos y tocamos cosas. Pero, ¿cómo conocemos esas sensaciones? ¿Dónde se ubica el conocimiento? Supongamos que vemos algo y sabemos perfectamente que es tal o cual objeto y conocemos su propósito. Hay algo en nosotros que conoce esa entrada sensorial. Pero cuando buscamos aquello que conoce, encontramos muy difícil captar la cualidad de conocer, independientemente de lo que se conoce. Digamos que conocemos una sensación. El conocer no es lo mismo que la sensación. Conocer no es una experiencia sensorial. La sensación es un objeto de conciencia, algo que se conoce. Pero el conocimiento en sí mismo nunca es un objeto de conciencia, sino que es la conciencia misma.
Normalmente lo que experimentamos se percibe a través de los sentidos, pero nunca podemos experimentar el chitta de esta manera, porque el chitta es realmente aquello que conoce todas las sensaciones. El chitta es el centro. Todo lo demás es periférico. Básicamente es la esencia conocedora dentro de nosotros. Pero debes acercarte al conocimiento con precaución, porque, aunque el chitta es el que conoce, no siempre conoce correctamente. Ese es normalmente el caso cuando su conocimiento está contaminado desde dentro por impurezas mentales como la codicia, el odio y la ilusión. El chitta todavía conoce, pero conoce falsamente. Lo que se deriva de esta visión errónea son acciones no saludables de cuerpo, habla y mente. El cuerpo y la mente son simplemente mecanismos. El chitta es la fuerza que controla su comportamiento. El chitta ejerce el poder de la intención y la voluntad. Esa intención, a su vez, crea el karma. Como el cuerpo y la mente no pueden actuar independientemente del chitta, solo el chitta puede ser responsable del karma y sus consecuencias. Cuando los kilesa o impurezas usurpan el poder del chitta, tienden a hacer que el cuerpo y la mente actúen de maneras que promueven la codicia, el odio y la ilusión. El poder real del chitta es neutral, pero los kilesas son parciales, por lo que aprovechan la fuerza del chitta para propósitos no saludables. Los kilesas quieren esto y aquello. Todo el tiempo están aferrándose a algo y empujan al chitta para que el cuerpo y la mente se esfuercen para obtener esas cosas. Al final, el chitta recoge las consecuencias de esas acciones. Por eso hay tanto dolor y sufrimiento. Cuando el chitta, bajo la influencia de los kilesas, quiere ir en cierta dirección, hace que el cuerpo y la mente cumplan sus órdenes. El cuerpo y la mente simplemente siguen, llevando a cabo los dictados del chitta. Debido a esto, ni el cuerpo ni la mente son realmente esenciales. Lo esencial es el chitta. Pero para liberar el chitta de los kilesas, debemos tener tanto el cuerpo como la mente
como los mecanismos necesarios para ver los kilesas en acción. Los kilesas están ubicados en el chitta, pero se expresan a través del cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente son comparables a un ordenador. El cuerpo es el hardware y la mente es el software. La persona que los usa es el chitta. El ordenador debe estar ahí para que la persona lo use, así como el cuerpo y la mente son necesarios para que el chitta funcione en el mundo. Una persona puede usar un ordenador con buenas o malas intenciones. De cualquier manera, el ordenador simplemente sigue las órdenes. Las intenciones se encuentran en la persona, no en el ordenador. De manera similar, los kilesas no se encuentran en el cuerpo o en la mente. Los kilesas están ubicados en el chitta. Cuando una persona muere, los agregados mentales mueren junto con el cuerpo y desaparecen. Pero el chitta, la esencia conocedora de la mente, no muere. Eso significa que después de la muerte, los kilesas permanecen con el chitta. No desaparecen, y tampoco lo hacen los resultados del karma creado por los kilesas, ni la tendencia a que surjan en el futuro. Como los kilesas y sus consecuencias todavía están ahí, tendrá lugar un nuevo nacimiento. Entonces el karma se reactiva en conjunción con el próximo cuerpo y mente. El chitta es el fundamento mismo del samsara. Es la esencia del ser que vaga de nacimiento en nacimiento. Ese vagar está gobernado por el karma y sus consecuencias, y es el chitta quien lleva el karma de nacimiento en nacimiento. Esto parecería implicar que el chitta es algún tipo de entidad como un alma, pero no es una entidad en absoluto. Al igual que la inmensidad del espacio no es una identidad, el chitta es simplemente una realidad que conoce. Una vasta esencia conocedora en las profundidades de nuestro ser, que conoce la naturaleza del karma y sus consecuencias apropiadas de un nacimiento al siguiente. El karma que determina el próximo nacimiento dictará el nivel del chitta en ese plano de existencia. Ese es el nivel en el que chitta normalmente funciona, al que tiende a volver siempre. Si investigas, a menudo puedes localizar el nivel al que parece volver dentro de ti mismo. Llamamos a esto
el fundamento del chitta, es decir, el nivel de chitta. En el ciclo de renacimiento, el chitta puede experimentar muchos niveles diferentes. Nuestros chittas están en el nivel humano, pero hay bastante variación incluso en este nivel, desde personas que son extremadamente bajas y toscas hasta personas que son muy elevadas y cercanas a los reinos de los devas. Es un rango bastante amplio. Deberíamos investigar para descubrir nuestro nivel normal dentro de este rango. Esto es importante saberlo. Si podemos obtener cierta comprensión de nuestro propio nivel, podemos entender mejor dónde están nuestras faltas y cómo podemos corregirlas. Debido a las diversas circunstancias, el nivel de chitta puede cambiar a veces, pero tiende a volver a su nivel básico. Si una persona practica de buenas maneras o de malas maneras y continúa haciendo esto durante mucho tiempo, el nivel del chitta puede restablecerse. Es decir, el fundamento del chitta puede cambiar. Por ejemplo, si una persona que normalmente es bastante amigable entra en una situación duradera que causa que surja mucha ira, esa ira puede apoderarse y convertirse en el nivel básico del chitta. También vemos lo mismo en personas que tienen problemas mentales. Cuando se quedan atrapadas en este estado mental durante mucho tiempo, ese estado se convierte en el nivel del chitta. Uno de los problemas que tenemos es que todos tendemos a pensar que las cosas están fijas por dentro, pero no es así. Los estados mentales cambian todo el tiempo, yendo de un lado a otro. Depende completamente de las condiciones que producen el estado. Las condiciones que ocurren con mucha frecuencia pueden sesgar el chitta en cierta dirección. Para decirlo de otra manera, cuando desarrollamos hábitos, esos hábitos tienden a apoderarse de nosotros. Cuando nos involucramos completamente en esos hábitos, pueden ser tan fuertes que se convierten en parte de nosotros. La participación habitual puede cambiar toda nuestra perspectiva mental. La forma más efectiva de cambiar el fundamento del chitta en una dirección positiva es poner en práctica constantemente las enseñanzas del Buda. La práctica sostenida de la meditación desarrolla buenos hábitos mentales.
Los buenos hábitos conducen a un enfoque mental más agudo y mayores grados de calma y concentración. Cuando el chitta se eleva a un nivel suficiente de calma y concentración, la esencia conocedora interior se hace más evidente. En verdad, ese conocimiento es tan refinado en comparación con nuestra forma física que su verdadera naturaleza se vuelve aparente solo en un estado de calma meditativa. Aunque el chitta está ligado al cuerpo físico desde el nacimiento, su presencia es tan sutil que normalmente no podemos detectarla. El conocimiento del chitta está realmente disperso por todo el cuerpo, de tal manera que no podemos ubicar exactamente su ubicación. Solo la práctica de la meditación puede identificar su presencia y separarla de todo lo demás asociado con el cuerpo. En la meditación samadhi, podemos experimentar esa separación viendo el chitta como el conocedor y el cuerpo como lo conocido. Para alcanzar esa etapa, primero debemos disciplinar la mente para superar la resistencia formada por los hábitos mentales no hábiles acumulados. En otras palabras, tenemos que entrenar la mente para que se calme y se quede en casa. Cuando la mente está muy tranquila, es fácil dirigirla hacia adentro. Estará contenta de quedarse adentro y profundizar hasta que entienda las cosas claramente. Mientras que si tratamos de hacer esto con nuestra conciencia ordinaria, la mente saltará y no se fijará en un solo objeto, porque todavía está hambrienta e insatisfecha. La mente siempre está hambrienta y buscando algo que satisfaga su apetito, por lo que busca satisfacción en las sensaciones, lo cual es buscar en la dirección equivocada. Salta por todas partes como un mono, pero nunca recibe ninguna satisfacción. La forma de curar eso es detener temporalmente la experiencia sensorial, sujetarla y bloquearla. En meditación, esto significa mantener la mente enfocada en un solo objeto. Socavas el sentimiento de insatisfacción permitiendo que la mente tenga solo un objeto, usando la atención plena para mantener el objeto en su lugar. Esto ancla la mente y evita que se desvíe. Como ya no puedes soltar, la inquietud gradualmente disminuye.
Cuando anclas tu enfoque mental en un objeto durante mucho tiempo, la mente se calmará y sentirá paz interior. Eventualmente llegarás a un punto donde el chitta está tan satisfecho que ya no busca sensaciones. Y cuando eso sucede, el chitta se vuelve quieto y silencioso. Cuando el chitta se vuelve quieto y silencioso, porque ya no quiere experimentar sensaciones externas, puedes comenzar a ver su verdadera naturaleza. Al ver esto, te das cuenta de lo raramente que el chitta está en armonía consigo mismo. La meditación es un proceso de ir hacia adentro. Esencialmente, este proceso se mueve de lo externo a lo interno, de lo burdo a lo sutil. Se mueve de un énfasis en el cuerpo a un énfasis en la mente, de una condición de actividad a una condición de quietud. En otras palabras, implica un movimiento alejándose del ámbito de lo conocido y hacia el ámbito del conocimiento. Una vez que la mente se vuelve hábil en lograr calma y concentración, comienza a cuestionar su relación con lo conocido, los objetos de la conciencia. El cuerpo está compuesto enteramente de sustancia material inerte, materia física que por sí sola no tiene conciencia. Dado que la materia física es incapaz de conocerse a sí misma, ¿qué es lo que conoce el cuerpo? ¿Dónde se ubica esa conciencia? Los sentimientos no se conocen a sí mismos, son conocidos. ¿Qué es lo que está consciente de los sentimientos? Los recuerdos, percepciones y pensamientos son objetos de la conciencia. Se conocen a medida que surgen y cesan, pero ellos mismos no tienen conciencia innata. Entonces, ¿qué los conoce? Si el cuerpo, los sentimientos, los recuerdos, los pensamientos y las percepciones son todos conocidos, debe haber un conocedor independiente que abarque todos los aspectos del cuerpo y la mente. Lo hay, por supuesto, pero el problema es que la ignorancia teje una red de ilusión alrededor del conocedor, distorsionando el conocimiento de tal manera que nubla la diferencia entre el que conoce y lo que es conocido.
En ese sentido, la frase "el que sabe" y la palabra chitta son utilizadas por la tradición del bosque tailandés de una manera que otros budistas podrían encontrar difícil de comprender. A veces, esta comprensión puede parecer en desacuerdo con lo que leemos en los primeros textos budistas. Una de las fórmulas estándar que se encuentra en los suttas establece que una comprensión completa de los 5 agregados resulta en la destrucción de la codicia, el odio y la ilusión. Esta declaración representa una visión simplificada de una experiencia muy compleja. La implicación es que los 5 agregados abarcan todo el mundo de la experiencia humana. Que nada, incluida una conciencia independiente, existe fuera del dominio de los 5 agregados. Pero si nada existe separadamente de los 5 khandhas, entonces todo lo que existe debe estar incluido dentro de su dominio. Eso es realmente cierto, pero no de la manera en que la gente normalmente piensa. Depende de lo que se entienda por existencia. El cambio es la esencia de la existencia, y todo en los 5 khandhas está constantemente cambiando. Por lo tanto, los 5 khandhas son el dominio de la existencia. Sin cambio, no hay existencia. Por otro lado, los fenómenos cambiantes no son reales porque la realidad nunca cambia. Por lo tanto, los 5 khandhas existen, pero no son reales. No son la realidad, porque la realidad no es impermanente, porque nunca cambia. La realidad no se conoce a través de la sensación. Y como no podemos sentir la realidad, no está asociada con los 5 khandhas. Sin embargo, la realidad puede ser conocida. La conocemos siendo ella. Podemos ponerlo así. Cada cosa en el mundo es impermanente. Cada cosa está constantemente cambiando. De nuevo, el cambio es la naturaleza misma de la existencia. Sin cambio, no hay existencia. Todo lo que es impermanente es irreal. Nunca tiene tiempo para ser real. Está cambiando todo el tiempo. Lo que tenemos aquí es una falta fundamental de realidad. El chitta, por otro lado,
es la excepción a la regla. Existiendo separadamente de los 5 khandas, el chitta es comparable a la inmensidad insondable del espacio. Así como el espacio es el medio sin el cual nada podría surgir, el chitta es el continuo consciente estable sin el cual nada en el ámbito de los 5 agregados o las 6 bases sensitivas podría surgir. El chitta es la realidad inmutable en la que todo en el mundo surge y luego cesa. Como el chitta no cambia, no existe, pero es real. Siendo la conciencia misma, es esa presencia que todo lo abarca, en la que se conoce el surgir y el cesar. En verdad, no hay nada realmente malo con el chitta. Dentro de sí mismo, ya es naturalmente puro. Son las influencias contaminantes que se infiltran en el chitta las que hacen que experimente felicidad y sufrimiento, alegría y tristeza. Pero la verdadera naturaleza del chitta no tiene ninguna de esas cualidades. Estados de ánimo como la felicidad y el sufrimiento no son intrínsecos en el chitta. Simplemente engañan a la mente sin entender que los sigue, hasta que se olvida de sí misma y olvida su verdadera naturaleza. Realmente hablando, el chitta ya está quieto e imperturbable, como el océano. Cuando sopla el viento, el agua de la superficie ondula. Las ondulaciones se deben a los vientos cambiantes en la superficie, no al océano mismo. Las profundidades del océano permanecen inmóviles e inafectadas. Cuando surgen pensamientos y percepciones, la superficie de la mente ondula. Cuando surgen impresiones sensoriales, la superficie de la mente ondula. La ondulación se debe a los pensamientos y sensaciones. Cuando la mente sigue su actividad superficial, pierde de vista su verdadera naturaleza. Si no los sigue, puede conocer completamente la naturaleza fluctuante de la actividad mental y aún permanecer inmóvil. Nuestra práctica debe centrarse en ver aquello que conoce los pensamientos y sensaciones a medida que surgen y desaparecen.
debemos entrenar la mente para conocer todos los aspectos de la actividad mental sin perdernos en ninguno de ellos. Al hacer eso, la paz natural del chitta se destacará claramente y permanecerá imperturbable por la felicidad, el sufrimiento, la alegría o la tristeza. Si podemos experimentar esta distinción con claridad, podemos renunciar a todos los aspectos de la existencia y dejarlos seguir su propio camino natural. En última instancia, este es el objetivo de la práctica budista.